Prólogo perdido. Se le recomienda el uso de audífonos para una mejor experiencia. ¿Qué hubiera pasado si Obito Uchiha hubiera caído en High School DxD como algo que nunca debió regresar? Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creador. Existen historias que los demonios cuentan en voz baja cuando cae la noche. Historias que ni siquiera los ángeles se atreven a investigar. Leyendas sobre criaturas que no pertenecen a ningún sistema conocido de este mundo. Pero entre todas ellas, hay una que provoca auténtico miedo. La leyenda del fantasma del bosque de Kuo. Todo comenzó después de una extraña distorsión que apareció en las profundidades de aquel bosque. Con el paso de las semanas, los habitantes cercanos comenzaron a hablar de una presencia que surgía entre la niebla cada vez que la luna desaparecía tras las nubes. No veían un cuerpo. No veían una silueta. Solo dos ojos rojos. Dos ojos inmóviles observando desde la oscuridad más profunda. Algunos aseguraban que aparecían a cientos de metros de distancia. Otros juraban que, después de un simple parpadeo, los encontraban justo frente a ellos. Y todos describían exactamente la misma sensación. No era miedo. No era terror. Era una tristeza. Una tristeza tan profunda que parecía pertenecer a alguien que había llorado durante una eternidad. Entonces comenzaban los susurros. Una voz rota, débil, lejana. Casi imposible de escuchar, que decía: ¿puedes verme? Por favor, no me dejes solo. Y después, las personas desaparecían. Sin huellas. Sin rastros. Sin cuerpos. Como si jamás hubieran existido. Lo único que quedaba eran extrañas marcas alrededor de los árboles. Profundos desgarrones que parecían haber rasgado la realidad misma. Y durante apenas un segundo, los dos ojos rojos seguían observando desde la oscuridad. Las desapariciones continuaron durante meses. Ni demonios, ni ángeles, ni exorcistas. Nadie lograba encontrar una explicación. Hasta que una noche, un grupo de exorcistas decidió investigar por su cuenta. Entraron armados con espadas sagradas, artefactos de detección y barreras mágicas portátiles. Convencidos de que encontrarían algún espíritu maligno. Quizá un demonio especialmente poderoso. Tal vez una simple anomalía espiritual. Jamás imaginaron lo que les esperaba. Tras atravesar varias capas de sellos protectores, comenzaron a notar algo extraño. Mientras más avanzaban, menos vida parecía existir. Los sonidos de los animales desaparecieron. El viento dejó de soplar. La temperatura descendió de forma antinatural. Era como caminar hacia un lugar abandonado por la propia naturaleza. Un lugar donde el mundo había dejado de funcionar. A medianoche llegaron al centro del bosque. Y entonces lo encontraron. Una zona completamente silenciosa. No había insectos. No había viento. Ni siquiera las hojas se movían. Era como si aquel lugar estuviera muerto. Y en medio de todo, había una figura inmóvil, sentada sobre una enorme roca cubierta de musgo. Al principio pensaron que era una estatua. Una simple sombra entre los árboles. Pero algo en aquella presencia les provocó un miedo imposible de describir. No era la sensación de un demonio. No era energía maldita. No era hostilidad. Era algo diferente. Algo mucho peor. Algo profundamente roto. Uno de los exorcistas activó una técnica de detección. La barrera apenas comenzó a formarse, y entonces aparecieron las grietas. Una, dos, decenas, hasta que explotó en miles de fragmentos luminosos. El hombre retrocedió horrorizado y exclamó: ¿qué demonios es eso? Nadie respondió, porque todos estaban observando la misma cosa.
La figura seguía inmóvil, pero ya no estaba exactamente en la misma posición. Ahora parecía estar observándolos directamente. Y ninguno había visto en qué momento se movió. Era como si la realidad hubiera omitido ese instante. Como si jamás hubiera ocurrido. Entonces escucharon un sonido. Un crujido lento y seco, parecido al de huesos doblándose. La figura comenzó a levantarse, y el terror se apoderó del grupo. Uno dejó caer su espada. Otro comenzó a rezar. El más joven sintió lágrimas descender por su rostro sin saber por qué. Porque aquella cosa no irradiaba odio. Irradiaba sufrimiento. Un sufrimiento imposible de medir. Entonces la oscuridad se apartó, y pudieron verlo. Había un hombre, una máscara rota, una capa oscura, y un único ojo visible. Rojo, brillante, lleno de una tristeza infinita. La presión espiritual se volvió insoportable. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Y una voz resonó dentro de sus mentes. No provenía del bosque. No provenía de la criatura. Simplemente apareció. Ayúdame. La voz temblaba, como la de alguien completamente destruido. Por favor, no quiero estar aquí. Y en ese instante, escucharon un llanto. Un llanto desgarrador. El llanto de alguien que llevaba años sufriendo en completa soledad. Dentro de su subconsciente, Obito seguía atrapado. Encerrado en una oscuridad interminable. Llorando. Esperando ayuda. Esperando que alguien pudiera encontrarlo. Pero nadie podía alcanzarlo. Mientras tanto, la figura que vagaba por el bosque era solo una carcasa vacía. Un eco. Un fantasma. Una copia defectuosa de lo que alguna vez fue. Y cada vez que el verdadero Obito lloraba, la realidad se rompía. Los árboles aparecían invertidos. Las sombras se movían en dirección contraria. El tiempo parecía detenerse. Y algunos afirmaban ver versiones de sí mismos observándolos desde la oscuridad. La leyenda dice que aún sigue allí. Esperando entre la niebla, entre los árboles del bosque de Kuon. Si escuchas un llanto lejano, no respondas. Si ves un ojo rojo observándote, no te acerques. Y si una voz triste susurra, ¿me ayudarías? Corre. Porque quizá ya no estés hablando con el fantasma. Quizá estés hablando con el verdadero Obito. Y eso significa que la barrera que lo mantiene encerrado, está empezando a romperse.